occidental. Tranquilo. Lo escuchábamos, está claro que no se puede prevenir cuándo van a ocurrir, por lo tanto hay que aprender a vivir con este miedo a los temblores y cómo actuar. Es lo que queremos tratar de ayudarles a entender, ayudarles a poder seguir viviendo de manera tranquila, lo más normal posible. ¿Cómo se hace eso? Es bien difícil, porque cuando las reacciones son como, digamos, viscerales, ¿cuánto se puede realmente trabajar esto? Lo vamos a conversar con nuestros expertos, a quienes vamos a presentar a continuación aquí en este Vía Pública Especial. Soledad Larraín, encargada del área de protección de la UNICEF. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Está con nosotros Humberto Marín, psicólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y experto en estrés y desastres también. Gracias por estar aquí, buenas noches. Rodrigo Brito, psicólogo y académico de la Universidad Mayor. Gracias, Rodrigo, bienvenido. Y Michel Deler, experto en gestión de emergencias, siempre un aporte también. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Soledad, partimos con usted, pues, porque pareciera que los niños son aquí una de las áreas más difíciles, ¿no? No sé si la más difícil, pero me gustaría saber cómo se trabaja cuando el niño, sobre todo el más chiquitito, ve que el padre, además, le cuesta controlarse. Bueno, yo creo que los padres, los adultos, son los espejos de los niños. O sea, cuando uno dice cómo lograr que un niño esté tranquilo en una situación de emergencia, lo más importante es que sus figuras de referencia, sus figuras de apego significativas estén tranquilos. O sea, eso es lo básico, claro. En un terremoto de esta intensidad, porque uno puede querer estar tranquilo, pero de que eso es como cuando uno le dicen, no se preocupe, que no se le note, además cuando está embarazada, lo típico. Pero es que una cosa es lo que hay que hacer y otra cosa es lo que uno logra hacer. Claro. Yo creo que ahí veíamos algunos ejemplos donde padres logran un muy buen manejo de la situación, y creo que un elemento importante y que se vio bastante ahora en el norte es como la anticipación de la situación, o sea, saber bien qué hacer. Saber bien qué hacer, dónde estar, cómo ir a buscar a los niños, por dónde salir, por dónde no salir, dónde ponerse. Eso tranquiliza, porque lo que más genera angustia y temor y esta reacción de repente muy desproporcionada tiene que ver con lo inesperado del evento. Siempre un terremoto es inesperado porque uno no sabe el día y la hora, pero en la medida que se adelante la situación y que se haya un manejo como del entorno, se logra mayor, digamos, tranquilidad. Déjame preguntar entonces el tiro a Michelle, si efectivamente la gente tiene esa como preparación y como que lo conversa, la gente está lo suficientemente preparada. Uno vio que incluso en zonas donde no sonaron la sirena, la gente evacuó y pareció que evacuó bien, salió bien. Entonces uno dice, a lo mejor están efectivamente ordenados, saben para dónde arrancar, para decirlo en buen chileno. ¿Tiene la gente esa costumbre hoy día más bien de conversar en la casa, de establecer métodos, protocolos, y que este protocolo incluye, entre otras cosas, mira, hay que tener cuidado, que hay niños chicos, por lo tanto uno no llegaría a arrancar? Yo creo que culturalmente no. Yo creo que, de hecho quisiera señalarte el ejemplo en cosas muy simples. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy día en los medios de comunicación? Es la explicación del fenómeno. Y gran cantidad, o sea, yo creo que hoy día la gente sabe más sobre el tren de olas y sobre el movimiento de las placas que cómo armar un kit de emergencia o cómo entrenar a sus niños o cómo más aún, algo tan simple como qué es lo que tiene que pedir en el colegio para poder saber qué se va a hacer en caso de una emergencia. Entonces ahí hay un tema de claramente que no tenemos un sistema que nos permita a nosotros ir inculcándonos permanentemente la preparación comunitaria, que consiste en dos elementos. Uno, lo que tiene que ver con la organización comunitaria, y en segundo lugar el entrenamiento, y por lo tanto en general nosotros recibimos en nuestro sistema mucha cantidad de información. Voy a ponerte otro ejemplo que tiene que ver también con eso y que ha pasado estos días. Cómo nosotros, y no solamente estos días, es parte de nuestro funcionamiento permanente. ¿Qué es lo que nosotros vemos por parte de la autoridad cuando enfrenta una emergencia? Es decirnos lo que ya pasó. Por lo tanto nos entrega información que es cuantitativa, pero nunca nos dice cuál es el plan de emergencia, en definitiva, qué es lo que viene hacia adelante y qué es lo que puede esperar la gente. En definitiva, cuando uno ve en general en países desarrollados, hay dos polos en este sentido. Uno, la preparación y el entrenamiento comunitario, eso sobre la base de una organización y por lo tanto desde la base hacia arriba. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la autoridad, cuando algo ocurre, te dice dos cosas: este es el estado del arte y hacia allá vamos. Esto es lo que estamos desplegando, este es el objetivo que queremos cumplir, y ahí lo que ocurre es que te involucra, además, en todo este proceso. Siguiendo con esa idea,
Humberto, la confianza es una parte muy importante en esto. Uno tiene que tener confianza en las instituciones, y si hablamos de evacuación, en lo que hemos conversado mucho, ¿no? ¿Qué pasa si un terremoto o una réplica de este grado ocurre durante el día, cuando los niños están en el colegio, cuando la gente está en sus trabajos muchas veces o en sus casas? ¿Vamos a confiar que el colegio nos va a cuidar lo suficientemente bien, o vamos a partir arrancando todos en vez de hacia arriba al cerro a buscar arriba al colegio, que eso va a ser un despegue? ¿Existe la confianza en nuestro país? ¿Es eso lo que se necesita? Más todavía cuando el colegio está en zona inundable, de inundabilidad. Y todos los papás hacen lo mismo. Claro, entonces... Tu pregunta es clave en el sentido que la confianza es esencial, y la confianza no se instala en el momento que comienza el sismo, no se instala en el momento que comienza el terremoto y cuando comienza la alarma. La confianza debe ser algo permanente en todas las instituciones, y no solamente con las instituciones, sino que con los hijos, en la familia, conversando qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a suceder. Quiero tomarme las palabras de lo que señalabas tú. Una de las cosas más importantes para poder controlarse, para poder controlarme dentro de una situación como esta, es saber lo que va a suceder. Los seres humanos en general le tenemos miedo a lo desconocido. Una forma de hacerlo lo desconocido conocido es saber qué es un terremoto, en qué consiste, qué va a suceder, cómo yo me anticipo a la situación, cómo nos vamos a colocar de acuerdo, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Y ahí es clave la pregunta que haces tú con respecto a la confianza. Perdona, Sí. en relación a ese mismo tema, porque la vez pasada cuando fue la réplica tan fuerte el 11 de marzo, la conducta, por lo menos en la región metropolitana, en otros lugares, fue ir a buscar a los niños al colegio. Entonces, el mensaje que yo transmito con eso es que les digo a los niños que el colegio es un lugar inseguro, ¿no? Entonces, nosotros después hablábamos con los padres, que los padres vayan al colegio y que tengan la certeza que el colegio va a ser un lugar seguro. Ahora, y exigirle, ¿te fijas? Pero no frente a un terremoto ir a buscar a los niños, porque yo doy un muy mal mensaje. ¿Qué pasa? Porque estamos poniendo blanco y negro aquí también, Rodrigo. Podríamos efectivamente tener a nuestros hijos en el colegio que pudimos, pero que de todas formas nos parece que es un lugar inseguro. Es decir, hay gente que efectivamente manda a su hijo al colegio no porque fue el colegio que eligió, sino que fue el colegio que le tocó, que es la discusión por lo demás que estamos teniendo hace rato en materia educacional. Sí. O sea, no está apartado una cosa de la otra, finalmente aquí vemos cómo se cruzan historias. Y efectivamente ese padre sabe que tiene a ese niño en el colegio, ni siquiera confía mucho en la calidad, pero es el colegio en el que pudo poner, pero además sabe que a lo mejor la infraestructura no va a soportar o que en el colegio no van a reaccionar. Entonces, ¿cómo tabulo las cosas para llegar a una conclusión? Un equilibrio. Claro, un equilibrio. Para llegar a una conclusión es saber si lo que tengo que hacer es ir a buscar a mi hijo o esperar que el colegio reaccione frente a esto. Y que el niño también sienta que puede confiar en el lugar en el que está. Es súper complicado. Es complejo porque involucra una organización muy alta, ¿no? Una organización por parte de, a nivel macro, digamos, político, de tener muy clara los procedimientos. Claro. Pero por otro lado que los colegios tengan muy claro lo que tienen que hacer y que haya una coordinación entre los colegios y las familias. Cosa que no sé muy bien si funciona así en la práctica, ¿no? Ahora, lo que vimos con este terremoto fue que había una buena organización en el norte, o sea, lo que vimos que la gente hizo lo que tenía que hacer. Pero porque el terremoto fue de noche, fue de yo noche. preguntaba, Carola, si hubiese decía a las 3 de la tarde, a lo mejor nos encontrábamos con que Sí, había gente que no partiera claro, para allá, sino para allá. Claro, desconozco si es que hay una coordinación suficiente como para enfrentar una situación así. Michelle, sí, a ver si tú nos puedes, porque ¿sabes lo que conversamos? Y lo conversamos fuera de cámara también con Juan Manuel. Si yo estoy confiada en que el colegio va a tomar las decisiones correctas y no se le va a quedar mi hijo atrás dentro de los 100, 200, 300, 400 niños que tiene que cuidar, yo no tendría por qué atreverme a ir y desobedecer las órdenes que el colegio da, que obviamente los va a poner en un lugar seguro, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo creo y que sé que tú has tenido la experiencia también afuera? ¿Qué es lo que ocurre? Y lo conversé también con otra gente. A mí me tocó ir afuera, tener a mis hijos afuera. No sé si me hubiese atrevido a desobedecer lo que el colegio me decía que tenía que hacer. Claro. Y por lo tanto, autoridad y liderazgo es algo fundamental en materia de emergencia. Nosotros tendemos a funcionar más bien sobre la autoridad y no cultivamos el liderazgo. Lo que tú señalas es muy cierto. Si tú recuerdas el tiempo en que tuviste principalmente en Estados Unidos, uno recuerda autoridades tanto en el colegio, en la policía, en los bomberos, en el sistema en general, que cultivan dos elementos. Uno, lo que es la autoridad que se ejerce, no se explica, y segundo, el liderazgo. Y esa mezcla es tremendamente potente. Ahora, si a eso yo le sumo preparación comunitaria que implica establecer competencia, y ahí quiero saltar un poco al tema de la evacuación, una cosa es dirigir a un grupo de personas y decirle vaya hacia allá, pero eso significa que, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicios de evacuación, estamos ensayando
una competencia que ya hemos instalado. Por lo tanto, lo que nos tenemos que preguntar hoy día al hacer el análisis de los ejercicios de evacuación es ¿qué competencia hemos instalado? ¿Tenemos programas de preparación comunitaria? Porque ahí está la competencia. No, no tenemos, en Chile no existe. Ya. No existen programas de preparación comunitaria, lo que existen son cursillos, cursos de primero auxilio, cursos de extintores, etcétera. Pero no hay una validación de un curso que sea estándar, que tenga fundamento. Te quiero dar un solo ejemplo. En el caso de los Estados Unidos, en 1985 en California, nivel local, muy interesante porque todos creen que aquí hay que tener demasiados recursos. El terremoto en Ciudad de México, ellos van, hacen un análisis de lecciones aprendidas en Ciudad de México, descubren... Ese terremoto de septiembre del 85, sí, ya. Sí, se dan cuenta que que los buenos samaritanos salvan 700 personas, pero los buenos samaritanos ven entre ellos, además que mueren 100 buenos samaritanos. Conclusión general de esto, dicen, los buenos samaritanos salvan vidas y los buenos samaritanos pueden morir. Conclusión práctica, toda la gente o mucha gente va a intentar ayudar a otros y lo que tenemos que hacer es entrenarlos para que actúen de manera segura. Ahí se crea por primera vez el programa que se denomina Community Emergency Response Team, CERT, que posterior al 11 de septiembre, de los atentados del 11 de septiembre, se transforma en programa nacional en los Estados Unidos, reconocido por la FEMA y el Homeland Security. Corrígeme si me equivoco, pero este fue el mismo programa que, de una manera un poquito más precaria, como que se puso en marcha en Los Ángeles a principios de los 90. Exactamente. Ya, perfecto. Con el terremoto de Los Ángeles. Exactamente, porque ¿qué es lo que ocurre? Que ahí empieza ese nivel local y hay un tema muy importante. Los egos y las tradiciones son súper complejos en emergencia porque tienden a limitar el desarrollo. Entonces, ese quiebre cultural existe y por lo tanto lo que ocurre es que si yo copio al de al lado no me siento mal, no ando reinventando la rueda. Claro. Entonces ese programa en California empieza a ser copiado en todos lados dependiendo del tipo de emergencia que tiene. Y lo que ocurre finalmente es que hoy día es un tipo de programa estándar que se enriquece con la experiencia de todos y establece esto en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras no tengamos eso que estás planteando tú, porque siento que claramente no lo tenemos todavía, vuelvo para este lado de la mesa y empiezo a preguntar de vuelta. Voy contigo primero, Soledad. ¿Cómo se le pide a la gente que se comporte, que se controle, cuando aquí, yo decía al comienzo, hay más bien una reacción, no sé si es a nivel visceral, si es a nivel hormonal, si es a nivel neuronal, pero a nivel de algo en lo que de verdad es muy difícil uno logra entender, porque hay gente que le tiene pánico a los temblores y hay gente que no le tiene susto a los temblores, sino que le puede tener un poco de respeto. Claro, hay gente que le tiene susto a los aviones, hay gente que no le tiene susto a los aviones, así como le tiene susto a los perros, o no le tiene susto a los perros. ¿Cómo le pide a alguien que se controle frente a una cuestión que es más inesperada? Porque, como bien me recordó el otro día Carola, cuando uno se va a subir un avión, va todo el rato mentalizado, pucha, no sé qué, se puede tomar una pastilla, va con alguien que lo acompaña. Sabe el día y la hora. Sabe el día y la hora, se sientan al lado, le hace cariño, no sé qué, se pone un audífono, lleva una música específica, no tengo idea, pero el temblor te pilla en cualquier parte y si le tenéis susto nomás. ¿Cómo se hace para manejar eso? Bueno, yo creo que es muy difícil dar como recetas a nivel individual, porque tal como tú planteas, aquí efectivamente van a haber distintas reacciones dependiendo incluso de la propia historia personal, de la historia familiar, del terror y en eso volvemos un poco porque es importante lo que los padres le transmiten a los niños, el propio terror que le han inculcado los padres a los terremotos muchas veces por las historias, o sea, claro, que se le murió la abuela en Chillán, etcétera. Entonces, yo creo que es muy difícil decir cómo controlarse individualmente, pero en lo que aquí se estaba planteando, yo creo que efectivamente mientras mayor control tenga sobre la situación, entendiendo que es una situación absolutamente imprevista, pero que sabíamos que iba a ocurrir, no sabíamos el momento ni la magnitud que iba a tener, cómo generar condiciones a nivel personal, familiar y comunitario. Creo que el tema comunitario es central para que este evento que va a pasar sea lo menos traumático posible, ¿no? Entonces, quiero decir algo sobre eso. Me acordé de una metáfora a propósito del avión, para esto que estaban diciendo ustedes. ¿Se han fijado que cuando uno va a despegar aparece esta indicación de si cae la mascarilla, primero úsela usted y después se la Era lo mismo que te iba a preguntar, sí, exactamente lo mismo. ¿no? Eso me parece como metáfora súper interesante y práctico, ¿no? Si queremos cuidar a alguien que está estresado, que está angustiado, pensando en la relación adultos-niños, el adulto tiene que preocuparse primero de estar en calma, estar tranquilo. Claro. Ahora, claro, la pregunta sigue siendo ¿cómo? Pero por lo menos tener en el horizonte que esa tranquilidad es fundamental para que los niños que están también se contagien de esa tranquilidad.
Eso como un tema... Sí, como, sabes que incluso en cosas así como prácticas, si yo sé que le tengo pánico a los temblores, yo organizo en mi casa diciendo, asumiendo esa limitación que tengo. Entonces le digo, mira, si viene un temblor, yo voy a salir corriendo, pero por favor, tú que tienes mayor control, o sea... Quería ir a eso, perdón, pero efectivamente yo lo he visto, y además historias como esta las han contado por montones, de mamás que salieron despavoridas corriendo por el terremoto del 2010, dejando a su hijo acostado, porque su reacción es tanto el pánico que olvidó todo lo que dejó atrás. O sea, y corrió hasta perderse. ¿Cómo, por lo tanto, volvemos atrás y se ordena, se controla, se maneja eso? Sí. Hay fenómenos tal como el que ustedes describen, tal como el que ustedes señalan. Otro tema relevante e importante, despatologizar las respuestas normales. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente se utilizan términos como psicosis colectiva, como histeria, como paranoia, como trastorno de pánico. Lo que ha sucedido no es ni psicosis colectiva, ni paranoia, ni histeria, ni trastorno de pánico, eso es otra cosa. Lo que le sucede a las personas son respuestas normales ante una situación anormal. Explico. Es totalmente esperable que a mí me dé miedo si la Tierra comienza a moverse, cuando no sé por qué se está moviendo, cuando no sé qué es lo que voy a comer mañana, cuando no sé si va a haber energía eléctrica, si no va a haber energía eléctrica, cuando pierdo esa sensación de control, esa sensación de miedo, esa opresión en el pecho, esa incapacidad de dormir, esas ideas que me despiertan en la noche, todo ese conjunto de elementos son respuestas esperadas dentro de un ser humano que está sano. Generalmente la gente comienza a angustiarse, comienza a decir, me estoy volviendo loco, no puedo dormir, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Sí? Es conveniente comprender que esa sintomatología es normal y debería disminuir a lo largo del tiempo, a lo largo de los días. ¿Cuánto tiempo? Porque es lo que mucha gente se pregunta. Y además que esto se vuelve a repetir, me imagino que con cada réplica fuerte es como volver a foja cero, ¿no? Correcto. Hay distintos parámetros, hay un parámetro clínico, hay un parámetro individual, distintos parámetros. Pero si la frecuencia y la intensidad de la sintomatología, todas estas cosas que acabo de decir, no van disminuyendo a lo largo de 5, 7, 10, 15 días, tanto en frecuencia como en intensidad. O sea, cuando yo comparo el día 1 con el día 5, en la misma frecuencia, en la misma intensidad, ha disminuido, se ha mantenido, ha aumentado. Tengo que colocar atención, aproximadamente 7-15 días. Y lo otro relevante está asociado a lo que decía anteriormente, es tener la sensación de control. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, las personas que trabajan en emergencia? Hay un sinfín de profesiones que se desempeñan en emergencia. Michelle se estuvo formando en emergencia en Estados Unidos. Aquí existen organismos de emergencia. En distintas partes del mundo existen bomberos, policías. Ellos tienen miedo. Los bomberos cuando intervienen en emergencia tienen miedo, los policías también lo tienen. Si no lo tuvieran, no serían humanos. ¿Cuál es el tema? El tema es que ellos han tenido una cierta capacidad de entrenamiento muscular, entrenamiento emocional, entrenamiento técnico, práctica, no solamente sensibilización, no solamente los cursillos que dice Michelle, sino que es una escalera que comienza por la sensibilización, sigue con el entrenamiento, sigue con la capacitación, sigue con la simulación, simulacro sin aviso, simulacro con aviso. Hay una serie de herramientas que ayudan a que la persona mejore su comportamiento y a llegar a un punto en que esto se comporta en un hábito. Tan hábito como que yo sé cuando escucho un sonido tengo que responder de tal manera, por ejemplo. Rodrigo, a ver, y en ese sentido, cuando uno tiene una mala experiencia en algo, ya sea lo que sea, como decía Soledad, si yo tengo una historia que me dice que lo pasé mal en un terremoto, que tuve un familiar que murió, que desapareció, ¿cómo logro tratar de superar esa situación para poder reaccionar frente a un próximo terremoto de manera coherente, inteligente? O al menos no torpe, que te pueda perjudicar. Claro, bueno, lo primero ahí es interesante distinguir el hecho de la reacción, ¿no? O el hecho de la actitud con el que enfrentamos el hecho. En la mayoría de estos casos, el evento no es lo más decidor, sino que la forma en que reaccionamos, y eso está condicionado por nuestra historia, en nuestro caso por el terremoto recién vivido hace poquito tiempo atrás, etcétera. En ese sentido son variables súper personales las que están en juego. Y yo retomaría un poco lo que dijiste tú, esto de distinguir entre dos tipos de estrés, ¿no? Finalmente, ¿no? Que hay un estrés normal que es adaptativo, que todas las personas lo tenemos, y hay un estrés que se empieza a complicar, que es lo que se conoce como estrés postraumático, que ya es toda una sintomatología asociada a un cuadro clínico ya, ¿no? Entonces... y hay que buscar ayuda. Y en ese caso, obviamente, es mejor pedir ayuda, porque ya los familiares no bastan, las instancias cercanas no bastan. Pero es importante, yo retomaría el tema del estrés normal, porque es importante despatologizar este evento. Eso nos sitúa en un panorama muy distinto de tener que remediar algo. Estamos en un tiempo de prevenir algo, no en un tiempo de remediar. O sea, esto tiene
tiene un periodo de tiempo donde se desarrolla el estrés postraumático. Entonces estamos justo en un buen periodo para poder generar políticas públicas, para poder generar intervenciones de prevención, ¿no?, en la población, para evitar caer en cuadros clínicos que después pueden ser mucho más complicados de tratar. Y perdona, y para que la gente también conozca las herramientas que tiene. Exacto. Las herramientas, voy a hablar un lenguaje súper coloquial, el software con el cual estamos dotados los seres humanos de fábrica, digamos, ¿sí? Tenemos algunas capacidades que nos ayudan, ¿sí? Hay personas que solucionan esto de mejor manera conversando con otras, hay otras personas que prefieren salir, que prefieren caminar, hay otras personas que se inclinan por la oración o por la meditación. Todas esas cosas han sido analizadas, investigadas y ayudan a mejorar, a superar este estrés de mejor manera. Ahora, y no solamente el estrés de la emergencia, sino que también el estrés laboral o el distrés laboral. ¿Sí? Voy a ir al tiro contigo, Michel, que tengo varias preguntas que van confluyendo hacia, mientras más organizados estamos, más cosas vamos despejando para poder comportarnos bien. Eso me importa mucho, pero tú estabas acá a tocar un punto que me parece súper interesante, porque también al mediodía con Carolina ya pasamos todo el tiempo. es una cosa impresionante. Vamos a tener que ser muy amigos. Ya somos muy amigos. Conversamos en el noticiero de la segunda edición de 24 horas que las recomendaciones eran buscar, no me acuerdo cuál es la terminología que usó un especialista, pero que decía que en el fondo para liberar tensiones, cuestiones que no fueran como el alcohol, el cigarrillo. Buenas costumbres. En el fondo, claro, buenos hábitos sanos. Claro, pero que uno tiene para controlar la ansiedad, tenía que buscar elementos que fueran positivos y ojalá no los negativos, porque el alcohol, digamos, una copita puede ser buena, pero cuando ya son 2, ni tanto, y 3, ni hablar. Y el cigarro siempre es malo. ¿Qué cosas se pueden hacer para controlar esa ansiedad? Que sean al final positivas y que no terminen por perjudicar, porque decirle a la gente, libere tensiones saliendo a trotar, cuando está en el norte en medio de una situación como esta, no sé si es un buen consejo, la verdad. ¿Cuál podría ser una buena manera de liberar tensiones o ansiedad? Hay gente que está muy ansiosa en estos momentos con lo que está viviendo. Las investigaciones, los estudios en el mundo con respecto a esto colocan al deporte, principalmente no competitivo, en la primera línea, digamos, ¿sí? Entonces quizás, tú me dices, claro, darle la recomendación a una persona que salga a trotar quizás no puede ser lo mejor, pero si la persona siempre ha hecho ejercicio, cualquiera este sea, no coloque una pausa al ejercicio que está haciendo, motivo del terremoto, siga haciéndolo. Segundo, hay personas que le ayuda también conversar con otras personas, socializarlo, comentarlo en una reunión, en un grupo de amigos, etcétera. Otras personas que son muy orientadas a la mediación, a la meditación. La meditación últimamente, en los últimos 8 años, ha tenido grandes aportes en investigación. Determinados tipos de meditación, determinados protocolos ayudan. Y también la religión, el apoyo espiritual es muy importante, ¿sí? ¿Sabes? Perdona, en ese tema, en relación al tema de los niños, nosotros en la experiencia pasada nos encontramos con que muchas veces padres o personas que iban como de apoyo, digamos, que hubieron montones de voluntarios, tenían como una tendencia como a negar las emociones de los niños. O sea, si el niño estaba angustiado o estaba como un poco tenso por la situación, entonces, qué sé yo, le hacían títeres, payasos, y no se le daba un espacio adecuado para que el niño pudiera expresar lo que sentía, sus temores, su inseguridad y cómo rehacer, claro. Entonces yo creo que no hay que tener todo lo que hemos estado transmitiendo en como despatologizar, no tener temor al temor, digamos, no tener temor a la ansiedad, no tener temor si los niños están inquietos, si los niños van a presentar durante un periodo de irritabilidad, se van a poner mañosos, van a querer dormir, irse a la cama con los papás, y eso es normal, o sea, no asustarse porque eso sucede. Y sobre todo yo creo que la experiencia nuestra, por ejemplo, del tema de conversar, de contar la experiencia, porque entre los adultos nosotros, cuando uno vuelve al trabajo por el terremoto, pasa como 3 días contando cómo estaba ella, que ahora lo vuelve a contar lo que le pasó en el terremoto anterior. Entonces yo creo que de repente son cosas que no son complejas, que no requieren gran como tecnicismo, y es como darle espacio a poder comentar, conversar y plantear la emoción que va acompañando en esos momentos, ¿no? Michel, volvemos a tus consejos. Vamos por ti, Michel. A ver, cuando uno más conoce sobre algo desconocido, ¿verdad? Cuando más se informa, cuando más preparado está, un poco lo que decía Humberto, tener un hábito. ¿Cómo se logra tener ese hábito? ¿Qué es lo que hay que tener preparado?
¿Cómo hacer este plan de contingencia en una casa? Que ya lo llevamos a lo más micro. Porque claro, la teoría todo suena perfecto. En la práctica, como que el kit de emergencia uno no sabe en qué parte lo dejó. Es lo último que se acuerda. Sí, claro. Vamos primero por el proceso. El folleto es la consecuencia de... Nosotros lo ponemos como el punto de origen y el punto final. ¿Ya? Es definitivo, hacemos un bonito folleto, lo repartimos y creemos que con eso construimos competencia. Si esto no se entrena y no se practica, no sirve. Un tip absolutamente práctico para estos días, de Arica a Punta Arenas. Cómo entrenar a un niño y cómo se hace en general en entrenamiento comunitario, especialmente en países desarrollados, y se hace en juego en los colegios y se enseña a hacerlo en las casas. Se dice agacharse, cubrirse y afirmarse. Y a eso se le asocia un estímulo. Ese estímulo puede ser un grito de decir temblor, y se hace un juego, y por lo que se dice temblor y ahora vamos a jugar. Cada vez que yo digo temblor, ustedes tienen que agacharse, cubrirse y afirmarse. Agacharse, cubrirse y afirmarse. Cierto que en definitiva es la típica imagen que nosotros vemos en el colegio cuando se meten debajo de una mesa. Pero eso transformarlo en un juego. Eso significa que el niño en el corto tiempo, cuando uno diga temblor, el niño va a hacer eso automáticamente. ¿A partir de qué edad? La verdad es que bastante chicos. Yo te diría que incluso, mira, te voy a poner un ejemplo. Niños de 5, 6 años sometidos a una situación con alarmas de incendio, con detectores de humo. A mí me tocó verlo en Estados Unidos en un ejercicio de análisis de esta situación. Se hizo una práctica, se hizo con humo artificial y por lo tanto se activaron las alarmas y estos niños no tenían ningún conocimiento. Hubo niños que se cayeron de la cama, que lloraron, o sea, en definitiva no hicieron nada para protegerse. Acto siguiente, a ellos se les explicó el sonido del detector de humo, se les explicó y se les llevó a la casa, a la habitación lo que tenían que hacer, 2 o 3 cosas muy sencillas, y con posterioridad, días después sin aviso, se hace el mismo ejercicio. Los niños hicieron exactamente lo que se les había enseñado. Tendemos a mirar en menos muchas veces a los niños, pero son tremendamente entrenables, mucho más entrenables que los adultos, y son mucho más disciplinados. No es que les quiera desordenar la conversación, pero es que de verdad yo estoy poniéndome en la cuestión práctica. Porque cuando bien dices tú, si uno tiene el folleto y no lo lee, es como la gente que se compra el libro y no lo estudia. Si se compró el libro y no se lo leyó, no va a saber nada de lo que venía dentro del libro. De verdad tiene mucha razón en eso, pero uno puede tener todo esto preparado. Pero cuando la mamá grita temblor y el niño lo que hace es que se agacha, se cubre y se afirma, que eso fue lo que dijiste, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Y la mamá, ¿sabes? Le grita de abajo, te digo que... ¡No, te está diciendo también para acá! Y bueno, en el fondo, ahí hay otro tema. Es súper importante. Que le dice que se lo quiere llevar con ella, en lugar de que se agache, se afirme. El niño haga esto, lo que aprendió durante tanto rato, se encuentra uno con que hay una contradicción. Por eso... Cuando tú a la profesora o a la tía del colegio o a la mamá en la casa haces que asuma este rol, ella cambia de rol y deja de ser la mamá y se transforma ella en empezar a practicar su actitud y su conducta como líder frente a una emergencia. Por lo tanto, también aunque le cueste, porque ella empieza a asumir, y por eso el entrenamiento es interesante, porque esa persona tiene que hacer el entrenamiento. Y aquí los roles, en un momento dado, la contención puede ser muy potente porque en el momento de la emergencia, tal como el niño hace el clic, y no se va a fijar en el movimiento, sino que se va a fijar en la orden, en la automatización, la mamá también va a hacer el clic. Por lo tanto, ese es un trabajo que se puede hacer y que tiene que ver con condicionamiento asociado al entrenamiento. Y la capacitación comunitaria está muy vinculada a eso. Perdona, en ese tema, yo creo que es importante que quien ejerce este rol del liderazgo no siempre es la autoridad. Por ejemplo, en una oficina, no siempre el jefe va a ser el más adecuado. Y eso o sea, yo me imagino, no sé, nosotros nos pasó en algunos establecimientos preescolares, de que había personas que se sentían que no eran capacitadas para hacerlo. Y eso es muy importante reconocerlo antes, porque ni con entrenamiento lo vas a lograr. Entonces, en ese curso, la que se iba a hacer cargo de la prueba era la que estaba al lado, fija. Entonces, y en muchos lugares, no siempre el que tiene el cargo más alto va a ser el más adecuado. De repente alguien que tiene más manejo, alguien que es bombero, por ejemplo, nos pasó mucho a nosotros que en algunas instituciones el que había hecho el curso de bombero, que tenía el entrenamiento, fue la persona más capacitada para tener el liderazgo en la situación de crisis. Ahora, otro punto que me han estado comentando a través de las redes sociales durante el día y cuando revisamos los videos, las alarmas, por mucho que alertan, ¿verdad?,
pero me decía de hecho una persona, me da más dramatismo y me asusta aún más, hace que la situación sea más caótica todavía. ¿Cómo se puede tratar de aislar tal vez el ruido y tratar de seguir solamente la orden, como explicaba Michelle? Es difícil, digamos, hay distintas opiniones con respecto a distintas investigaciones en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en algunos cuerpos de bomberos en el mundo, que es donde se pueden estudiar este tipo de fenómenos, se ha llegado a la idea de encender alarmas muy lentamente, cosa de no despertar a los bomberos en la noche de manera brusca, no activarlos innecesariamente. ¿Sí? Yo no conozco ninguna investigación que hable con respecto al decibel que hay que tener, las experiencias son muy pequeñas. Sin duda lo que señalas tú es clave, porque automáticamente uno lo asocia con sonidos que ha asociado, que ha relacionado con otro evento. ¿Sí? En ese sentido lo que señala Michelle es importante, relacionado con cuál es el sonido con el que la comunidad está acostumbrada. Esto es algo nuevo para nosotros, algo en lo que tenemos que hacer investigación, tenemos que ver cuáles quizás serían las estrategias más adecuadas. Y ojo, y si necesitamos alarmas también, porque ¿para qué nos sirve la alarma? Que tenemos que hacer una pregunta previa, digamos. ¿Estamos colocando alarmas porque es lo que se dice que hay que hacer o realmente tiene alguna función? O quizás deberíamos colocar los huevos en otra canasta, digamos, porque los recursos son limitados. Perdón, quisiera hacer una observación sobre eso. No sacamos nada con poner alarmas que suenen similar a una alarma de bombero. Porque cuando salga el carro bomba o cuando se dé la alarma en bombero, increíble lo que acabas de la decir, gente se va a confundir. No lo había pensado. Claro. Entonces, el estímulo que gatilla la respuesta tiene que ser estudiado y esto no puede ser improvisado. A mí me da la sensación que de repente viene la locura por las alarmas, entonces vamos casi a eBay o a cualquier, no sé, portal, o vamos a un portal chino, compramos la alarma que se nos ocurre y empezamos a instalarla, porque además con la movilidad que nosotros tenemos en un país como el nuestro, y con la costa que tenemos, lo ideal es que estandaricemos ciertos estímulos. No nos olvidemos que en el terremoto del 27F, quienes mueren, a excepción del caso de Constitución, que sabemos que es una situación excepcional por una actividad y una festividad que había, tiene que ver con el borde costero y mayormente personas que no pertenecían a la localidad, que estaban, por ejemplo, en un camping. Que no entendían nada. Y que no entendían nada. Los pescadores eran los que más sabían. Entonces, los estímulos que pongamos, ojalá sean lo más estándar posible. En ese sentido, te pongo un ejemplo, tú lo habrás visto en Estados Unidos, cuando uno va en auto de repente y vienen las alertas de tornado, se te corta la radio del auto, aparece un pito y te dice, en este momento hay probabilidad de tornado, o hay probabilidad de tornado en tal lugar, y te bloquean toda la señal de la radio. Pero ahí nadie va a perder el control del auto, es porque tú sabes que eso ocurre. Y hacen ejercicio además con lo mismo. Hay Exacto. días que en la mitad del día dan ese mismo estímulo por la radio y te dicen, esto es solamente un entrenamiento, pero para que usted sepa que este es el ruido que va a Qué buen escucharse. ejemplo, durante años yo tuve asociado, de hecho, para el terremoto del 85 yo iba en un auto y se cortó la transmisión de la radio que iba escuchando, porque se cortó la luz en Santiago primero, o por no tengo idea qué, o la antena repetidora, íbamos con familia además, y tú dices, ¿por qué se cortó la radio? Y a los pocos segundos empezó el terremoto. Tengo asociado que cada vez que se corta la radio cuando voy manejando es porque puede temblar. Qué increíble la sensación. El condicionamiento. El condicionamiento. Por lo tanto, me gustaría aprovechar de preguntarte, Rodrigo, ¿qué otras cosas puede uno hacer también y avanzar para poder entrenarse de mejor manera ante lo que parece imprevisible e inadministrable tantas veces? Porque en el fondo es como te pillas, si estáis durmiendo en la noche, pues uno puede estar todo el día súper preparado, súper consciente y todo, mentalizado con los niños, saber que, pero en la noche estáis durmiendo, tembló a las 3 de la mañana y saltaste igual y te tiraste por la ventana. Yo haría, más que dar consejos prácticos, que creo que se han dado ya varias indicaciones, yo haría como una reflexión un poquito más de fondo, ¿no? Que tiene que ver con una pregunta básica: ¿qué es el estrés? ¿No? ¿Qué es la ansiedad? Buen tema. Que es un buen tema, porque no siempre se definen estos conceptos básicos, ¿no? Y si uno lo sabe, la ansiedad y el estrés tiene que ver con que la mente humana está hecha para anticiparse. O sea, nuestra mente vive anticipada. El terremoto ya fue hace 2 días, pero la mente colectiva sigue anticipándose a futuras posibilidades catastróficas, ¿no? Esa anticipación es la que termina generando malestar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? En términos como principio general, cualquier cosa que nos ayude a traer la mente de vuelta al momento presente. Tú mencionabas, por ejemplo, técnicas de meditación
oración, etcétera, técnicas corporales, etcétera. Cualquier herramienta que nos permita traer nuestra mente de vuelta a lo que estamos haciendo y nos saque del circuito rumiador catastrófico, ¿no? Nos va a permitir calmarnos, tranquilizarnos. ¿Cada cuánto emplear esta estrategia? Claro, porque si uno lo pone como una rutina y dice, tiene que hacerlo, mire, le recomiendo que lo haga una vez al día. Sí. Usted defina la hora en que puede, porque la gente anda siempre pillada por el tiempo. Sí. Hay técnicas súper cortas, digamos. Por ejemplo, hay una que se llama respiración de los 3 minutos, así de corta, 3 minutos. Y que se puede hacer 3 veces al día en horarios prefijados. Y que consiste simplemente en sentarse o pararse en algún lugar, ponerle atención al cuerpo, ponerle atención a la respiración, ver en qué estoy, ver la postura corporal y ya, ¿no? Crear conciencia de es como hacer estás, una ¿no? pausa y traerse de vuelta. Es como cortar el circuito de la radio, de la chicharra mental, que es la que suena todo el día y que es la que nos termina estresando. No, ¿sabes qué? En la misma línea, hoy día en la mañana me comentaba una señora que tenía una hermana que vivía en el norte y decía, mi hermana ya no sabe si recoger las cosas del piso o no, porque como vienen las réplicas todo el tiempo. Y en realidad me puse a pensar, que en realidad hay mucha gente que dice, no, yo ya no voy a seguir recogiendo ni limpiando, ¿para qué? Si en 10 minutos más viene otra réplica me vuelvo a botar todo. ¿Qué es lo que debería hacer aquellos que están viviendo en el norte y que están en la disyuntiva de, vuelvo a sacar los vasos del suelo, recojo, o sea... Usar muebles chinos, dejar todo en el suelo. Estilo minimalista. Claro. A mí se me ocurre algo muy básico, que es que mi impresión es que ya pasó lo peor. Esa es mi impresión. Mi impresión es que hubo un terremoto, hubo una réplica muy grande después, y lo que estamos viendo son movimientos. Este es un país que se mueve. Claro, o sea, es súper raro que no se mueva. Hay opiniones encontradas entre expertos que dicen una cosa y Sí. otra. Dicen que todavía no se ha liberado toda la energía, que falta todavía 2/3 del rompimiento. Puede ser, pero aunque tengamos otro terremoto igual que el de hace 2 días atrás, no va a ser más catastrófico probablemente que el que ya fue. Por tanto, lo que quiero decir, no quiero hablar del hecho objetivo, puede ser que pasen cosas que uno no sabe. Sumarle leña al fuego, ponerle más de la cuenta, más color de la cuenta a lo que podría pasar, no sirve. O sea, alerta innecesariamente a la población. Intentar, perdón, desde tu punto de vista, entonces, y sobre todo en función de los niños, tratar de, dentro de lo posible, de volver la normalidad y no tratar de vivir en esta permanente emergencia durante mucho rato. Claro, exactamente, yo iba a usar exactamente esa misma palabra, o sea, tratar de normalizar la situación. Es importante que los niños traten de volver a la escuela lo antes posible. Como decíamos al principio, que los padres vayan a la escuela, que vean cómo están tomando el tema. En general, después de los terremotos, en la escuela empiezan a hacer todo lo que no hicieron durante los 2 años anteriores. Pero que los niños vuelvan a la escuela, que ojalá, si es que no se les destruyó la casa, que puedan volver a su pieza, porque al principio normalmente se van a dormir con los padres y muchas veces los padres quieren dormir con los niños. O sea, no es solamente que los niños tengan susto y se vayan a meter a la cama, sino que los padres se sienten más seguros como todos juntos en la misma cama, digamos, para salir arrancando, para tenerlos ahí. Entonces, como tratar de normalizar la situación lo más posible. Pensemos que este es el ideal, volver a las rutinas normales, pero ¿cómo se vuelven a las rutinas normales cuando, por ejemplo, las clases están suspendidas hasta el lunes? O sea, que mañana clases no van a poder. No hay alimentación. No hay agua. Claro, no hay agua. La luz está cortada. ¿Cuáles serían los mejores ejercicios? Sentarse todo a lo indio, a cantar, hacer de algo esto más lúdico y armar, no sé, se me ocurre un picnic en el suelo para que si es que llega a temblar cuando estamos comiendo no tengamos que salir todos corriendo. Perdón, es que esto sí que me parece estresante, porque lo que estamos diciendo los papás es que además de la media embarrada que hay, tiene que encima que jugar a los indecitos, al picnic. Pero es que nos puede traer a ellos también, porque no es la rutina de todos los días. Yo tengo la impresión de que hay una alternativa a eso, ¿no? En vez de pensar que es súper útil esto de volver rápidamente a la rutina, no siempre es posible y a lo mejor no siempre es deseable. Si uno lo piensa desde otro punto de vista, un terremoto o cualquier evento de este tipo nos enfrenta a la incertidumbre. O sea, nos mueve el piso realmente, nos saca de la rutina y eso también uno lo puede ver como una oportunidad. La oportunidad para replantearse algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las rutinas familiares, para ver cómo estamos viviendo la vida en familia o cómo estamos haciendo las cosas en la vida cotidiana y por tanto puede ser si lo miramos desde el punto de vista de la psicología positiva, esta puede ser una buena oportunidad para aprender de esto y reestructurar rutina y no necesariamente volver a la rutina anterior. Te pregunto lo mismo entonces a ti, Humberto, también, si tú piensas que aquí esto, a pesar de todo el esfuerzo, Carolina tiene razón, ¿no? Tratar de disfrazar algo que es bastante evidente, digamos, cómo se oculta
una situación que es opaca, que es oscura, que es, digamos, los niños se dan cuenta, no son evidentemente tontos, de que están viviendo una situación de precariedad, de incertidumbre, de inasistencia, de montón de cosas. Por lo mismo, yo creo que no es necesario encapsular, maquillar, colocarle máscaras. Hay que decir las cosas tal cual son. Y los niños hay que decir las cosas tal cual son. Adecuado a su grupo de edad, pero hay que decir las cosas tal cual son. Sucedió un terremoto consiste en esto, no sabemos si van a ir más réplicas, están viniendo más réplicas, tenemos que mantener un poco la rutina, y ahí rescato lo que señalas tú. Ahora, entendemos que, claro, no hay colegio, no hay nada, pero igual hay una rutina en el día, hay una rutina de levantarse, hay una rutina de preparar la comida, hay una rutina de qué vamos a hacer hoy día, hay una rutina de vamos a ir a ver a la tía, vamos a ir a ver al tío, no sé si me explico, tampoco armar un show necesariamente, siguiendo la analogía un poco la broma que hacías tú, ¿sí? Sino que básicamente son dos cosas fundamentales. Primero, colocar los pies en la tierra y ver dónde estamos. O sea, estamos en Iquique, acabamos de tener 2 terremotos, siguen las réplicas, esta es la situación que hay, digamos, ¿sí? Pero este escenario no es tan negro, sino que hay cosas que podemos hacer, está llegando ayuda, hay cosas que están dentro de nuestro círculo de control y cosas que nosotros podemos hacer, hay cosas que podemos hacer en colaboración con los vecinos. No sé si me explico. Sí, perfectamente bien, y por eso ahí vuelvo contigo, son cosas concretas, reales, digamos. ¿Qué puede hacer uno, además de lo que debiera hacer la autoridad? Porque uno se pregunta cómo es posible que tenga hospitales, supermercados, centros comerciales, cárceles, oficinas públicas en zonas inundables. Como esa, como uno no las va a ir a demoler y las va a llevar más arriba, ¿qué debe hacer uno si es que uno no tiene tanta posibilidad tampoco de cambiar a su hijo de ese colegio o sacar a su enfermo de ese hospital? Yo creo que uno lo primero que tiene que hacer es conocer sus limitaciones, tanto personales como aquellas limitaciones que existen en el entorno, manejarlas en la medida de lo posible. Ya, la verdad es que, como dices tú, en materia de educación, finalmente tenemos el lugar que nos tocó, por situación económica, donde vivimos, etcétera. Por discriminación del colegio, porque el colegio elige más que el padre. Bueno, por lo tanto, creo que el primer paso es involucrarse, dejar de sentarse y empezar a decir que el gobierno lo haga. Ya necesitamos en eso no solamente participación, sino también necesitamos organización. Uno de los elementos que a mí me preocupa ante las cartillas y la cantidad de consejos que uno puede dar es que hoy día estamos tremendamente bombardeados en una sociedad hiperconectada. Por lo tanto, nosotros podemos dar 20.000 recetas las más exactas posibles y en 5 minutos más aparece un Twitter y ese Twitter se propaga y con un invento ya inventa un cataclismo para las 4 de la mañana hoy día y tenemos gente que no va a dormir hasta las 4 de la mañana del día. Bueno, o como alguien que echó a correr el rumor hoy día, de crisis de agua. Exacto. Y esa crisis de agua hizo que derivaron la verdadera crisis de agua. La gente por acumular agua provocó una crisis que suspendió el servicio. Y hay un tema que a mí me sorprende que todavía no lo hagamos. Mira, en enero pasado el director de la ONEMI, que es actual director de la ONEMI, lanzó un sistema que es solamente compatible con el 10% de los usuarios aproximadamente de celulares. Por lo tanto, realmente una medida absolutamente elitista, interesante desde el punto de vista tecnológico porque te manda un mensaje al celular. Pero la verdad es que su cobertura es tremendamente pequeña y demoraría 5 años aproximadamente o 4 años más en que pudiese ser masiva. Pero yo me pregunto, tenemos tantos medios de comunicación. Hoy día se requiere urgentemente una alianza estratégica entre las autoridades locales, las autoridades nacionales, con los medios de comunicación masivos, televisión, radio, las de alcance nacional, sobre todo las locales. ¿Cómo hacerlo? Porque que permita, mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me ha tocado mucho estar de repente incluso en el momento post. Y me atrevería a decirle, a ustedes les ha pasado, que muchas veces tú estás con el Twitter y empiezas a informarte de antecedentes oficiales o de incluso una magnitud o algo que aparece por un Twitter. ¿Qué cuesta hoy día que a ti te llegue un informativo directo, incluso antes del punto de prensa de la autoridad, de manera automática, que te diga y que tú sepas que esa información te va a llegar a ti privilegiadamente porque tú vas a ser, eres uno de los principales portavoces y... ¿Pero por dónde? Es que no entiendo, por ejemplo, la radio. O sea, por ejemplo, aquí la autoridad como ONEMI, uno de los primeros... Si bien esto es bueno plantear un Twitter, yo lo primero que haría sería tener un email automático con diferentes instructivos, con diferentes informativos que le lleguen directamente al medio de comunicación para que eso lo pudieses publicar. Tú te transformas en un socio estratégico claro, para está bien, pero si el terremoto de las 3 de la mañana
La gran mayoría de las radios no tienen gentes ahora porque las radios están automatizadas por computador. De hecho, hay montones de radios que están automatizadas casi todo el día por computador y que tienen 1 o 2 personas funcionando, e incluso en las radios regionales, que son muy poquititas en términos de cantidad de personas. O sea, tú podrías establecer un sistema, pero requiere digamos, de la mano de obra. No, yo estoy hablando meramente de un sistema que sea del corto plazo. Es cierto que la tecnología, pero eso nos va a tomar tiempo, pero hoy día tenemos una capacidad que está ociosa. Si en este momento nosotros tenemos una emergencia, lo ideal sería que más que tú que empezar a buscar en un Twitter pudieses tener incluso la información oficial de manera inmediata y no tuviese que andar un productor preguntando o un periodista buscando la información oficial. Entonces, que lo tuvieras que ir a buscar y que te llegara. Obviamente, y que te llegue. Y en definitiva, eso significa que facilitamos el acceso a la información, pero transformamos a los medios de comunicación en un aliado estratégico en materia de difusión de información oficial. Eso permite, entre otras cosas, ir generando asociatividad en torno al liderazgo que tiene que ver con la información oficial y, por lo tanto, un elemento fundamental. Vamos rompiendo la posibilidad del rumor y vamos combatiendo el rumor con asociatividad, y eso en el tiempo, y te aseguro que en el corto plazo la gente va a preferir 1000 veces prender una radio, ver un canal de televisión, no solamente en la zona afectada, porque cuando tenemos una emergencia como la del norte, no solamente se ha alterado el epicentro y la zona afectada por el movimiento, se ha afectado socialmente todo el país, y todo el país empieza a presionar y a vivir en un tono diferente. ¿Qué es lo que ha planteado aquí Soledad, y que por lo mismo ha hecho las recomendaciones sobre cómo todos debemos empezar a preocuparnos para trabajar con nuestros niños? Por eso le queremos agradecer. Lo mismo a ti, Humberto, también por todas tus explicaciones y por además poner ahí el punto respecto de que aquí no hay gente enferma, sino que simplemente una reacción normal a una situación anormal. Muy buena explicación, me parece excelente, y lo mismo Rodrigo también, por los consejos sobre cómo ir reflexionando, meditando, actitud positiva ante cuestiones negativas. Gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la pausa comercial. ¿Volvemos? Volvemos, vamos y volvemos. No se vaya.